El 18 de diciembre de 1620, sobre el lomo de una bestia no reconocida por nadie, como propio en una caja de madera, llegó a este lugar, donde se levantaba una ermita dedicada al glorioso mártir San Sebastián, la venerable imagen de Nuestra Señora en su soledad al pie de la cruz. La religión es una manifestación por medio de la cual un determinado grupo pretende acercarse y conectarse con el más allá, buscando de esta manera una interpretación del mundo. Dentro de la religión existen diversas doctrinas como el catolicismo, que como podemos notar es la más popular y practicada en Latinoamérica, ya que cuenta con una aceptación masiva hoy entre las poblaciones, debido a las numerosas apariciones y manifestaciones divinas según cuentan, así como gracias a las plegarias y oraciones en momentos desgarradores o en eventos donde la esperanza se encuentra perdida. En nuestro país, indudablemente, la religión es parte de nuestra cultura e historia. A través de alabanzas y oraciones, las personas muestran su devoción, así como su respeto a su deidad o santidad, ya que en diferentes regiones poseen patronos y patronas según su determinada tradición. Para la fe cristiana, especialmente la católica, la Virgen María es de gran relevancia a lo largo de la historia. Su principal importancia radica en ser la madre del Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios. Hoy en día es venerada por los católicos, la Virgen que halló gracia delante de Dios. La Iglesia Católica le atribuye características de intercesión, poseyendo diversas expresiones de acuerdo a las doctrinas marianas. La Iglesia Católica se ha caracterizado por tomar la imagen de la Virgen María como una de las principales figuras de sus diversas corrientes filosóficas. Jesús es el principal centro de las diversas enseñanzas presentadas en la Iglesia Católica, divulgando las diversas parábolas que representan el cielo y la palabra de Dios, impartiendo cómo la ley expresada en el Antiguo Testamento era abolida, y ahora encontrarían en el tiempo de la gracia, redención y salvación, que serían posteriores a su muerte. Pero una de las imágenes o figuras principales de la Iglesia Católica es la Madre de Jesús, siendo tomada como centro de veneración de muchos creyentes y fieles. Una de las principales razones por las que se considera tan importante la veneración a la Virgen María es debido a su actitud obediente y ferviente demostrada a Dios al momento de concebir a su Hijo, a pesar de lo que diría la sociedad y cómo la juzgarían en el pueblo, principalmente porque no había estado con ningún varón y que posiblemente estaría sola. Posterior de la aceptación de María al llevar al Hijo de Dios en su vientre, y sin ningún signo de desobediencia, inicia la restauración del pecado original causado por Adán y Eva, gracias a la obediencia de María. Desde entonces, el personaje de la Virgen María fue ganando reconocimiento e importancia en la Iglesia Católica, y con el tiempo se consideró como la figura más importante para la Iglesia Católica, así como la que tenía mayor relevancia en el mundo, con ella naciendo de las diversas doctrinas marianas que tienen como función principal la devoción a la Virgen María, dedicándose a la adoración exclusiva de la mujer Madre de Dios y del Salvador. Existen oraciones, escritos, concilios, entre otras, para llevar a cabo las diversas órdenes marianas y las universidades enfocadas en la devoción de la Virgen. Las doctrinas marianas, o también conocido como dogmas marianos, se encargan de presentar a la Virgen como la Perpetua Virgen María, la nimiedad de la maternidad, Inmaculada Concepción de la Virgen María y la Asunción de la Virgen. Existen muchas tendencias y versiones que veneran a la Virgen. La Iglesia Católica ofrece un sinfín de diversas vírgenes que se han caracterizado con el pasar de los tiempos en diversas naciones. Existen testimonios de apariciones de la Virgen en diversos lugares del mundo, algunas muy populares como la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Itaí en Argentina, la Virgen del Valle en Venezuela, entre otras. Entre las diversas veneraciones a la Virgen María, se conoce a la Virgen de la Soledad, siendo considerada como una advocación más que se le atribuye a la Virgen. Cada una de las vírgenes que aparecen tienen un papel fundamental en la región en que se aparecen, donde normalmente son tomadas como símbolo de veneración y adoración en su región. Normalmente, estas vírgenes se aparecen a algunas personas en específico, influyendo para el cambio de vida de cada uno de los creyentes. En este caso, se debe destacar a la Virgen de la Soledad. Se representa como una imagen relacionada a la soledad, principalmente a la que sintió María, Madre de Jesús, cuando su hijo murió al ser sacrificado, siendo el símbolo de la tristeza y soledad al momento de ver a su hijo morir en la cruz, y además de presenciar todas las calamidades a las que fue expuesto. La aparición de la Virgen de la Soledad
es muy distinta a las otras apariciones de las otras vírgenes, donde éstas suelen estar reflejadas con una gran luz brillante, donde transmiten algún tipo de mensaje para la humanidad o la región. Pero en este caso, la Virgen de la Soledad representa la soledad ante el Calvario o el dolor, de una forma nada divina, sino más bien de sufrimiento. Es conocida como una variante de la Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, pero incluso anteriormente la Casa Real de Francia llegó a tener una especial devoción por la Virgen de la María Santísima en su misterio y soledad. Fue inducida a su veneración en España por Isabel de Valois, quien contrajo matrimonio con Felipe II de España, destacándose la región española como uno de los principales sitios de veneración. El origen sobre la construcción del templo tiene lugar en relación con la leyenda, y es que inicialmente se trataba de una ermita al mártir San Sebastián, la cual se encomendó al capellán Fernando Méndez, quien obtuvo permiso del virrey Tomás Antonio Manrique de la Cerda. La obra, construcción, fue dirigida por el fraile y arquitecto Sebastián de San Felipe en 1682 y en 1689 se termina la construcción gracias al arcedáneo Perdón Otálora y Carvajal. Se consagra el 6 de septiembre de 1690 por el obispo Isidro Sariñana y Cuenca. Posteriormente, la iglesia fue elevada al rango de basílica en 1659 y por último, se considera como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1960. La iglesia tiene una portada que mide 24 metros. Se divide en 3 cuerpos, los cuales resaltan los relieves escultóricos de mayor mérito, debido a sus variados estilos de columnas elásticas, pues los primeros cuerpos ostentan los estilos dórico y jónico, mientras que la tercera distingue el salomónico. En las hornaciones se encuentran 2 estatuas, las cuales están en muy buen estado. En la parte central sobresale la Virgen del Calvario y las de San Pedro, San Pablo, San Agustín y Santa Mónica. En la parte superior está la Magdalena, luego el Arcángel Gabriel, San Cristóbal y Santa Bárbara, y en el remate superior la Virgen de la Asunción. Es de estilo barroco. La fachada es de cantera amarilla y parece estar sobrepuesta a mano de la que es de cantera verde. En el interior tiene la forma de una cruz latina con varios retablos que contribuyen a dar lucidez al altar principal, donde resalta la imagen de la Virgen de la Soledad, con su esplendorosa corona de más de 2 kilos de peso en oro y 600 de diamantes incrustados. La construcción del jardín se hizo en 1881. Corría el año de 1620. Un grupo de arrieros provenientes de Veracruz se dirigían a Guatemala, por lo que en el trayecto cruzaron al estado de Oaxaca. Era un 17 de diciembre, cuando al pasar a la orilla del Atoyac, en el pueblo de Etla, se escucharon voces de las cuales no prestaron atención y siguieron su camino. Anochecía, por lo que decidieron acampar pasando el cerro El Campanario. Cuando se dispusieron a revisar la recua de mulas que llevaban, uno de los arrieros se percató de que había una de más, la cual no les pertenecía, esta cual portaba una carga distinta, una caja de gran tamaño. El hombre llamó a su jefe y éste les indicó que llamarían al ayuntamiento al día siguiente para evitar que creyesen que se habían robado al animal, por lo que se dispusieron a hacer sus oraciones y a dormir. A la mañana siguiente, casi al amanecer, volvieron a escuchar las voces, pero siguieron sin prestar atención. Continuaron su camino, y al cruzar la ermita San Sebastián Mártir, la mula que iba de más se posó en el suelo justo enfrente del templo sin poder levantarse, y aun con todos los esfuerzos que hicieron al intentar ponerla de pie, no pudieron, por lo que decidieron descargar a la mula, ya que la caja que ésta cargaba era excesivamente pesada. Pero grande fue su sorpresa, que al librar a la mula de su peso, ésta simplemente se levantó, dio unos pasos y se desplomó muerta a unos metros. Los herreros se apresuraron a llamar a las autoridades y éstas les ayudaron a abrir la carga de la mula, y cuando la abrieron, se dieron cuenta de que la caja contenía una imagen de nuestro Señor Jesucristo, y en el otro extremo, como sostenida por una belleza misteriosa, apareció una bellísima cabeza y unas finas y delicadas manos, así como una inscripción que decía: María Santísima de la Soledad al pie de la cruz. Inmediatamente después de esto se llamó a un obispo de la ermita, quien al ver el panorama supo que se trataba de una señal divina,
por lo que ordenó la construcción de un templo en honor a la Virgen de la Soledad por el fray Juan Bartolomé de Borqués. Como se ha mencionado, la devoción hacia la Virgen es inmensa, y esto se debe a que existen testimonios sobre un milagro que la Virgen les ha hecho, como en el caso de Isidra Borqués, quien se ve próxima a morir por envenenamiento, pero el 6 de septiembre de 1894 invoca estas divinas imágenes, sanando de esta manera gracias a Dios. También el caso de Sista Pres, quien dedicó a la Virgen de la Soledad un presente por haber hecho intercesión con Dios y sanarla de una enfermedad incurable. A través del tiempo, las personas acuden a realizar plegarias en nombre de la Virgen, para que ella interceda por ellos con Dios y pueda curarles todos sus males. Cuando estas personas han presenciado un milagro, se dirigen al templo y dejan un presente en honor a la Virgen. La mayoría de las veces joyas personales, las cuales son usadas para hacer decoraciones al interior de la iglesia y al museo que se encuentra en la parte trasera del templo. De la Virgen María es muy importante para nosotros, los católicos, ya que nuestra Madre María es quien intercede por nosotros. Ella, como sabemos los católicos, la Virgen María no hace milagros, simplemente intercede por nosotros. Prueba de ello es las bodas de Caná. En aquel tiempo, cuando se acaba el vino, ella no hace el milagro. Sin embargo, le dice a Jesús que el vino se ha terminado y ella intercede por cada uno de nosotros, y Jesús, como en aquel tiempo, es el que hace el milagro. Actualmente, la celebración del aniversario desde su aparición, según la leyenda, se lleva a cabo cada 18 de diciembre. Es llevada a cabo en la capital oaxaqueña. Se realiza precisamente en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. La fiesta incluye repiques de campana, música, mañanitas, calenda, celebraciones litúrgicas y quema de fuegos artificiales, además del disfrute de los juegos mecánicos y la lotería. Asimismo, hay puestos de antojitos, nieves oaxaqueñas y la invitación a romper platos en los puestos de buñuelos. Asimismo, las comunidades vecinas y lejanas también organizan una peregrinación o recorrido desde su iglesia hasta la basílica, en donde cargan imágenes para su bendición, haciendo este trayecto a pie y cantando alabanzas a María. Como hemos podido ver a lo largo de este extenso viaje de investigación, puede existir un gran y profundo trasfondo en las cosas que menos te lo esperas. La Basílica de la Soledad sin duda es una iglesia conocida por muchos, pero al mismo tiempo con un trasfondo probablemente desconocido. El haber estado inmersos en este tipo de temas nos hace comprender lo importantes que fueron estas figuras en algún momento, a pesar de que hoy en día ya no nos representen a muchos. Sin embargo, podemos ser testigos del alcance que este tipo de relatos han tenido en nuestra cultura, siendo que la mayoría de habitantes en el estado son devotos al catolicismo. Y si algo podemos sacar de todo esto, es que las historias, leyendas, relatos y escritos son indispensables para la cultura de un territorio. Y así como estas historias, hay decenas o probablemente cientos más de pequeñas ascuas de cultura en nuestra historia.